Bienvenidos al canal de materiales de construcción. Después de ver los morteros industriales para albañilería en la sexta lección, en esta séptima y última lección de morteros vamos a ver la continuación de morteros industriales, que son los morteros industriales para revocos y enlucidos, los morteros para suelos y los adhesivos cementosos. Y con esto terminamos el tema de morteros. El próximo tema os lo digo al final del vídeo. Comenzamos. En el vídeo anterior vimos el esquema general de los morteros industriales y dentro de este esquema general podíamos clasificar los morteros según su método de fabricación, según su concepto o según su aplicación. Y en su aplicación vimos los morteros para albañilería. En este segundo vídeo de morteros industriales vamos a ver los morteros para revocos y enlucidos, los morteros para suelos y los adhesivos cementosos. Los morteros para revocos y enlucidos son morteros dosificados y mezclados en fábrica conforme a la norma UNE EN 988-1. Están compuestos por cemento Portland, bien gris o bien blanco, arena de composición y granulometría determinada, pudiendo llevar además adiciones como filler calizo o cal aérea y aditivos, plastificantes, colorantes, etc. Los morteros para revocos y enlucidos se dividen en morteros para revocos para usos corrientes, que llevan en el saco las siglas GP, de usos ligeros LW, coloreados CR, monocapa o C, para renovación R y para aislamiento térmico T. Son todos morteros que se dan en elementos verticales, fachadas, tabiques, paredes. Estos morteros vienen designados por unas siglas que representan su tipo y sus propiedades físico-mecánicas. Estas propiedades y tipos son, por un lado, el intervalo de resistencia a compresión en ensayo normalizado a los 28 días. Así tenemos CS1, CS2, CS3 y CS4. Como veis, los valores van de 0,04 newton milímetro cuadrado hasta más de 6 newton milímetro cuadrado. El CS1 es el de más baja resistencia, el CS2 es mayor resistencia, el CS3 mayor y el CS4 el que mayor resistencia tiene. También vienen tipificados por la absorción de agua por capilaridad en W0, W1 y W2. El W0 no especifica la capilaridad de ese mortero, el W1 cuando la capilaridad es menor de 0,4 kilos por metro cuadrado y el W2 es cuando la capilaridad es menor de 0,2 kilos por metro cuadrado. Como veis, el más impermeable es el W2. Y luego está la conductividad térmica, que se clasifican en T1 y T2. La transmisión o conductividad térmica menor de 0,1 vatios por metro por grado Kelvin o menor de 0,2 vatios metro grado Kelvin. Los morteros para revocos y enlucidos para usos corrientes, ya os acordáis, es siglas GP. Se recomienda el empleo de los morteros de la serie GPCS3 y GPCS4 en cuanto a su resistencia. En cuanto a su capilaridad, W0, W1 y W2. Recordad que esas siglas son C3 y C4 es el intervalo de resistencia, W0, W1 y W2 son la absorción de agua por capilaridad. Ahí tenéis un saco de mortero gris de revocos. Se emplea
fundamentalmente en enfoscados, revocos, enlucidos, tanto en interiores como en exteriores en elementos verticales. ¿Cómo se designan estos morteros? Pues con las letras GP, que significa mortero para revocos para usos corrientes, la resistencia en cuanto a la categoría CS1, 2 o 3 o 4, en este caso es CS3, categoría resistencia a compresión, y la categoría de absorción de agua, que en este caso es un W0. Los morteros para revocos y enlucidos monocapa, denominados OC y empleados cada vez más, se destinan al recubrimiento de superficies, normalmente fachadas, en una sola capa de mortero, si bien en algunos casos, cuando el espesor es muy grande en cuanto a la capa que se va a dar, para la colocación en obra del revestimiento monocapa se pueden aplicar dos manos de producto. Una vez que ha secado y fraguado la de abajo, se da la siguiente. Pero como es el mismo producto, no hay distinción y sigue siendo el concepto de monocapa. En ese caso, no consideramos que cada una de las manos, de las capas, sea una capa constructiva. Llevan el mismo color, llevan el mismo producto, son la misma capa, pero dado en dos veces, ya que el conjunto de ambas forma un cuerpo sólido al estar elaborado el revestimiento con el mismo material. Estos morteros suelen llevar aditivos hidrofugantes para impedir el paso de la humedad a la zona interior del soporte. Suelen utilizarse en fachadas. Se recomienda emplear morteros de la serie CS3 o CS4. Recordar que CS3 o CS4 es el intervalo de resistencia a compresión. Si os fijáis en ese saco que os presento como ejemplo de los morteros monocapa, en la parte de debajo de monocapa pone OC CS4W2. Es un mortero monocapa cuya resistencia a compresión a los 28 días es muy alta, mayor de 6 Nm milímetro cuadrado, y además tiene un coeficiente o un grado de capilaridad, de absorción de agua por capilaridad muy bajo, de 0,0, menor que 0,02. Se utiliza fundamentalmente para el revestimiento de fachadas. Los morteros para suelos son morteros industriales dosificados y mezclados en fábrica conforme a la norma UNE-EN 13813, compuestos por cemento Portland gris, arena de composición y granulometría determinada, pudiendo llevar además adiciones como filler calizo y aditivos si queremos colorearlo, por ejemplo, o acelerar su fraguado, aumentar su plasticidad, etc. Se emplean para el recrecido de suelos, el recibido de terrazos, baldosas, plaquetas, tanto en interiores como en exteriores. Dentro de este grupo se encuentran los morteros autonivelantes, que se designan con las letras CT. Son morteros que simplemente por gravedad se extienden por la superficie horizontal del suelo sin necesidad de rastrillo, ni vibrador, ni ningún otro tipo. Es muy parecido, dadas sus características, a los hormigones autocompactables. Los morteros para suelos, dependiendo del tipo de solados, tipo de aplicación, pues podemos ver que son tipo de aplicación de pieza a pieza. Pues lo típico de poner un solado de terrazo o baldosa de cemento. Se utilizarán morteros M7,5 o M10. Recordar que el 7,5 y el 10 son la resistencia mínima a compresión a los 28 días en ensayo normalizado, expresado en newton milímetro cuadrado que debe tener una probeta de mortero. Extensión simple para solados de baja intensidad de tráfico, bueno, pues M2,5.
extensión también simple, pero solados de media y alta intensidad de tráfico, pues un M5. Extensión de adhesivos cementosos, pues piezas cerámicas, materiales pétreos poco absorbentes, pues utilizaremos un mortero para suelos M7,5. Y extensión de adhesivos no cementosos para parquet, para linoleum, para solados de PVC, moqueta, goma, pues utilizaremos morteros de adhesivos no cementosos M7,5 o M10. Los morteros autonivelantes que hablábamos antes están compuestos por cemento Portland gris, arena silícea, adiciones que suelen ser filler calizo y aditivos que son resinas para proporcionar mayor adherencia al soporte. Por su composición tienen la característica de fluir extendiéndose uniformemente por toda la superficie simple y exclusivamente por gravedad, sin tener que extenderlos por medios mecánicos de palas, rastrillos o vibradores. Según la norma UNE en 13.813, estos morteros autonivelantes se designan de la siguiente forma. Las siglas CT, que significan pasta autonivelante. C sub W es la resistencia mínima a compresión a los 28 días, lógicamente expresada en newton milímetro cuadrado. F sub X es la resistencia mínima a flexión también a los 28 días, expresada también en newton milímetro cuadrado, según siempre ensayos normalizados. A sub Y es la clase de resistencia al desgaste en centímetros cúbicos por cada 50 centímetros cuadrados. Y por último, B sub Z es la resistencia mínima a tracción a los 28 días expresado en newton por milímetro cuadrado. Lo coloco entre paréntesis porque este valor es opcional. En este mortero autonivelante vemos que la designación es una pasta autonivelante cuya resistencia a compresión es 30, la resistencia a flexión son 7, la clase de resistencia al desgaste son 9 y por último la resistencia mínima a tracción es de 1,5. Sus empleos característicos son nivelación de suelos, pavimentos con calefacción radiante, lo que llamamos suelos radiantes, morteros para reparación de suelos en obra nueva o donde se requiera una renovación rápida del pavimento existente. En esta imagen veis cómo se está echando el mortero autonivelante para posteriormente colocar el solado del tipo que sea, bien cerámico, bien de piedra, terrazo, etcétera, etcétera, consiguiendo una horizontalidad del pavimento total y absoluta. Los adhesivos cementosos son mezclas de cemento, arena y aditivos orgánicos que se emplean para la colocación de azulejos, baldosas cerámicas, tanto en paramentos horizontales como verticales, o rejuntado de estos materiales, tanto de azulejos como de baldosas, siempre pudiendo estar en exteriores o en interiores. Diferentes fases de la colocación de un pavimento de baldosa cerámica y además a la derecha un alicatado también de cerámica. Los adhesivos cementosos se designan mediante las siguientes abreviaturas. C es adhesivo cementoso. D es adhesivo de resinas de dispersión. R es adhesivo de resinas reactivas. 1 y 2 son adhesivo normal o adhesivo mejorado, según el número. F es adhesivo de fraguado rápido. T es adhesivo con deslizamiento reducido. E es adhesivo con tiempo abierto ampliado. Recordad que el tiempo abierto es el tiempo que se puede modificar la colocación o la posición de una pieza antes de que
aquello empiece a fraguar, antes de que sea demasiado tarde su modificación. S1 y S2 son adhesivos deformables o altamente deformables. Ahí veis un adhesivo que es C2FT, quiere decir, es un adhesivo cementoso, mejorado, defraguado rápido y deslizamiento reducido. La gama de estos productos es enormemente grande y dentro de ellos se encuentra el mortero de cemento cola, muy utilizado para los alicatados. También se utilizan estos productos para el rejuntado de las piezas y terminación para conseguir unos pavimentos perfectos. La selección del material de rejuntado, según la norma UNE en 13.888, pues es el que veis ahí en pantalla: morteros de rejuntado con cemento normal, material de rejuntado cementoso normal, el CG1, material de rejuntado cementoso mejorado, CG2, y material de rejuntado de resinas reactivas RG. Y las indicaciones sobre para qué está destinado cada uno de estos materiales de rejuntado. Con esto terminamos el tema de morteros. Cualquier indicación, pregunta o duda que tengáis, ya sabéis, aquí abajo en los comentarios me lo ponéis y vamos haciendo todas las salvedades y respondiendo todas las preguntas que podamos. Me han pedido muchos seguidores que hable de un tema que es el coco, que es los terrenos. Es claro que toda la edificación que se hace, tanto de obras públicas como edificación de arquitectura, se asienta sobre el terreno. Luego no es un material de construcción, pero sí que es un elemento importante y fundamental que hay que conocer. De hecho, el estudio geológico del terreno, por lo menos aquí en España, es total y absolutamente obligatorio. Bien, pues vamos a acometer ese tema. Un tema que, repito, pues se les atraviesa a muchos alumnos. Vamos a dar unas nociones básicas, suficientes, creo yo, para aquel técnico que se dedica a hacer obras de construcción, edificación. No perdáis ni una sola de las lecciones. En la próxima empezamos con el tema de suelos, el tema de terrenos. Seguid estudiando y no faltéis, que paso lista.